Listen, disculpe, no se le puede escuchar. Aún nada, no se le puede escuchar. Listen, creo que su micrófono está desactivado en el Meet. Oh. Ujú. Bien, supongo que ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Belleza. Entonces, vamos a estudiar el problema de dos rendijas rectangulares infinitas. Queremos ver qué pasa con la difracción ahora a través de doble rendija. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un haz de luz incidente. Si ustedes desean, este sería un único frente de onda que viene ahora a incidir contra un obstáculo que tiene dos rendijas, ambas rectangulares infinitas, que son idénticas. Estoy hablando, suponiendo que ahora cada rendija fuera como una fuente. Si fueran fuentes puntuales, fueran idénticas y estuvieran sincronizadas, es como estudiar el fenómeno interferencial en un punto cualquiera, digamos, este punto de la pantalla, ¿ya? Y ese sería el experimento de Young. La variación con el experimento de Young es que las fuentes ahora no son puntuales, son rendijas de un cierto ancho, ¿verdad? Y si ustedes quieren, también sigue la característica del experimento de Young, como si ambas fuentes, S1 y S2, estuvieran separadas una distancia A. Ok. Entonces, en este punto vamos a nosotros otra vez definir la intensidad, ¿verdad? Queremos medir la intensidad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues sabemos nosotros que la misma es directamente proporcional a la amplitud del campo eléctrico en este punto. Ahora, ¿campo eléctrico de qué? Por eso he querido replantear la cosa de esta manera. ¿De acuerdo? A ver, para que lo entendamos en contexto, lo voy a plantear así. Aquí está la fuente de luz y en un obstáculo que se encuentra a una distancia de, este es nuestro obstáculo. ¿De acuerdo? En este obstáculo hemos nosotros provocado dos rendijas, una y dos. Cada una de esas rendijas es de ancho B.
y las mismas están separadas una distancia A, una de la otra. ¿Dónde estamos observando? Estamos observando a una distancia aquí está nuestra pantalla, ¿ya? Estamos observando a una distancia de. Si es que ustedes desean, esta es una mirada desde arriba, ¿no? Este es el objeto que se ha puesto en el camino de la luz, entonces aquí está viniendo la luz y este obstáculo no deja atravesar. Entonces, ¿qué ocurre? Hacemos dos aberturas y pues por las mismas va a poder pasar la luz, ¿verdad? Una vez que pase la luz, entonces queremos ver su intensidad en un punto cualquiera en la pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, no se olviden, ahora son rendijas, no son fuentes puntuales, son rendijas. Por lo tanto, estamos estudiando nosotros la difracción a través de dos rendijas rectangulares infinitas. Entonces, si me han podido captar, continuamos adelante. En el fondo, ¿qué es lo que queremos? Pues queremos hallar la intensidad. ¿Cómo vamos a hallar la intensidad? Pues calculando el campo eléctrico de las ondas que provienen de S1 y S2 en este punto. Eso es lo que queremos. Entonces podríamos nosotros aprovechar el resultado que ya tenemos del experimento de Young como si S1 y S2 fueran puntuales. Sí, claro que sí podemos usar, ¿ya? ¿Y el resultado cuál era para el campo eléctrico? Entonces, suponiendo que S1 y S2 fueran fuentes puntuales, la superposición acá nos dio un campo eléctrico que le voy a llamar asterisco, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es el real, simplemente considerando que S1 y S2 fueran fuentes puntuales. Ese E asterisco era al cuadrado, ¿verdad? Y era, si mal no recuerdo, 4E sub 0 cuadrado por coseno por coseno cuadrado de pi a sen phi sobre lambda. Solo tienen que revisar sus cuadernos y van a encontrar esta expresión para el campo eléctrico elevado al cuadrado, resultado de la superposición de las ondas que provienen de fuentes puntuales, ¿verdad? Bien, entonces en el punto, el campo eléctrico, si fueran puntuales, estaría dado por esta expresión. Pero no es este campo, ¿por qué? Porque S1 y S2 no son fuentes puntuales. De S1 y S2, en cualquier punto en la pantalla, sabemos muy bien nosotros, ¿verdad? Que el campo eléctrico era igual a voy a escribir el cuadrado, ¿ya? Ay, ay, ay. Solo tienen que revisar también, ¿de acuerdo?
Estos son los resultados que hemos obtenido. Interferencia de dos fuentes puntuales. Su campo eléctrico. Campo eléctrico de una rendija rectangular infinita. Entonces, aquí venía seno de pi b sen phi seno de phi dividido lambda. Cerramos esto. Todo esto dividido entre pi b. No me estoy inventando esto, ya son los resultados que hemos encontrado en nuestros desarrollos. El primero, este de arriba, corresponde al campo eléctrico elevado al cuadrado generado por dos fuentes puntuales en un punto cualquiera en la pantalla. Este es el campo eléctrico que hemos encontrado para para la difracción a través de una sola rendija rectangular de ancho B. Ahí está. Bien, ahora, con estas dos yo voy a construir el campo eléctrico aquí. Para no confundir, porque este no es por si acaso, le voy a llamar a esto E sub 1, si quieren, y a esto E sub 0, 1. Ya, perfecto. Ahora bien, voy a decir que E al cuadrado, que es lo que yo estoy buscando, es esta expresión, solo que E sub 1 igual a E sub 0 elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que esto va a valer 4 por E sub 0 1 al cuadrado por seno de pi de sen phi sobre lambda dividido pi b sen phi sobre lambda, todo módulo elevado al cuadrado. Estoy sustituyendo esto por esta expresión. ¿Ya? Esto estoy metiendo acá. Estoy diciendo que esto es exactamente esto. Multiplicado por coseno cuadrado de pi a sen phi sobre lambda. Eso es. Por lo tanto, como i es proporcional a esta expresión, esto es constante, constante. Al hacer una igualdad, introducimos otra constante que multiplicado por esto y por aquello nos va a dar otra constante que le voy a llamar i sub 0. Tendríamos que i es igual a i sub 0 por esto que está ahí, por esto que está aquí. ¿Sí? Coseno cuadrado de pi a sen phi
sobre lambda. ¿Ya? Esto que está aquí adentro, porque es muy largo, simplemente no lo estoy escribiendo y eso no es por flojera siquiera, sino que es muy incómodo escribir con el mouse. ¿Ya? Bien, entonces, a ver, recapitulando. Si S1 y S2 fueran fuentes puntuales, el campo eléctrico que yo estoy buscando sería esto. Segundo, si solo tuviéramos una abertura, ya sea S2 o S1, el resultado del campo eléctrico de la difracción a través de esta abertura en este punto sería igual a esta expresión. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Que el resultado de la interferencia de S1 y S2 en este punto, considerando el hecho de que las fuentes no son puntuales, considerando el hecho de que ahora no son puntuales, sino más bien son rendijas rectangulares infinitas, ¿qué es lo que cambia? Cambia este E sub 0. Ese E sub 0 ahora es el E1 debido al hecho de que esta es una rendija con geometría. Entonces, el del puntual cambió a ser el de la rendija. O sea que si se tratara de una rendija con una geometría diferente, lo que deberíamos nosotros realmente recalcular sería esta expresión. O sea que si esto fuera un círculo, tendría que obtener el E para el círculo en este punto y ese E reemplazarlo en esta expresión. Una vez que hacen esto, este es el efecto doble de interferencia de doble rendija con difracción a través de cualquiera de ellas. Este es el término de interferencia y este es el término de difracción. En términos matemáticos, diríamos que esta ecuación es el resultado de ¿qué? De la modulación de esta función por esta otra. ¿Qué quiere decir? Que si esto fuera 1, tendríamos nosotros las subidas y bajadas que sabemos del cos cuadrado, ¿verdad? Máximo, mínimo. Eso es la característica del coseno cuadrado. ¿Qué es lo que le hace esto a esta función? La modula. ¿Qué quiere decir? Le da un tamaño. Eso es lo que hace. ¿Ya? Entonces, vamos a graficar esta función otra vez usando el GNU-plot para ver qué es lo que realmente le hace esta función a esta. ¿De acuerdo? Entonces, a ver qué cambios valdrían la pena. Obviamente, ya no tiene sentido hacer el cambio B seno de phi sobre lambda o A seno de phi sobre lambda. No tiene sentido hacer eso. Pero, sin embargo, miren lo que yo voy a hacer. A B sobre lambda, le voy a dar un número. ¿Eso qué quiere decir? Que el seno de phi yo le puedo llamar X. ¿De acuerdo? X va a ser para mí el seno de phi. ¿Ya? Entonces, X va a ser igual al seno de phi. Y si X es igual a seno de phi, entonces no se olviden que tenemos que darle números a estas expresiones. B sobre lambda y también A sobre lambda. Tenemos que darle valores. ¿Por qué tenemos que darle valores? Porque de lo contrario no podríamos graficar esta función. Bien, lambda es la longitud de onda de la luz incidente considerando a la misma monocromática.
¿ya? Podríamos pues poner un lambda cualquiera, ¿de acuerdo? ¿De qué orden es? Es del orden de los nanómetros. ¿Qué quiere decir eso? Podríamos escoger a uno dentro del rango visible, digamos 400, ¿ya? Digamos 400 nanómetros. ¿Eso qué quiere decir? 4 por 10 a la menos 7. Entonces, aquí nos quedaría 4 por 10 elevado a la menos 7. Estoy intentando graficar esta función. Para eso tengo que transformar. Entonces, si yo doy a lambda 4 por 10 a la menos 7, digamos una luz azul violeta, ¿verdad? B, ¿qué es B? Es el ancho. ¿De qué orden es esto? El ancho pues es de orden de los milímetros, ¿verdad? A ver, milímetros. ¿Cuánto le daríamos? 2 milímetros, digamos, ¿ya? 2 milímetros. Mejor le daremos 4 milímetros. Así esto se va a hacer más interesante. Entonces, esto sería 4 por 10 a la menos 3 en metros, ¿no? Lambda en metros, B en metros. Y A, que es la distancia de separación entre ellos, obviamente es más grande que B. Si esto es 4, le podríamos dar un 8, ¿no? El doble del tamaño. 8 por 10 elevado a la menos 3. ¿Qué está queriendo decir? Que B sobre A en el fondo sería, ¿qué cosa? Esto sería 1 por 10 a la 4. De ese orden sería, ¿no? Y en cambio esto sería 2 por 10 elevado a la menos 4. ¿Ah? Tengo entonces B sobre lambda y A sobre lambda. Estos números les podríamos dar, ¿de acuerdo? Entonces, esto no se olviden, es 2. ¿Ya? Perfecto. Si no quiero hacerme mucho problema, ¿ya? En vez de estar escribiendo todo esto, a este cociente le doy 1 y a este otro cociente le doy 2. Y veremos qué es lo que da. Pero más o menos por ahí va la relación. ¿Ya? ¿Qué otro cambio debo hacer? Debo decir I sobre I sub 0 igual Y. Entonces, Y va a ser I sobre I sub 0. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos para Y? Eso lo voy a escribir acá, por favor. Y va a ser igual a... Entonces, ¿qué tendríamos? Seno de pi por este número. A ver, recuerden, le voy a dar 1. Me voy a evitar escribir 10 a la menos 4. ¿Ya? Entonces, voy a ponerle simplemente 1. Entonces, ¿qué me daría aquí? Ay, 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 ay. Me quedaría el seno de pi, que voy a escribir, por 1, que hemos dicho, en vez de 10 a la menos 4 le voy a poner 1, por x. Entonces sería pi x dividido entre pi x. ¿Eh? Todo elevado al cuadrado, multiplicado por el coseno cuadrado de pi a sobre lambda 2, ¿no?
por 2x. A ver, vamos a ver cómo responde esto, ¿ya? Estoy simplemente no poniendo el 10 a la menos 4, ¿de acuerdo? Esto es menos 4, ¿verdad? No estoy poniendo 10 a la menos 4. Ahora voy a... lamentablemente tengo que cerrar todo esto, pero me voy a anotar para poder luego copiar en el genoplot. Sería seno de πx dividido πx todo elevado al cuadrado por coseno cuadrado de pi por 2x. ¿Ya? Entonces lo cierro esto. Perfecto. Ahora estamos muy bien. Y me voy a venir a abrir el genoplot. Y también el Notepad++. Ok, ahí está. Vamos a graficar de menos 3 a 3, no está mal. Perfecto, entonces ya tenemos. Esto sería seno de πx sobre πx, perfecto. A esto solo tenemos que aumentarle, ¿qué cosa? Le voy a poner un paréntesis adicional para no confundir con lo otro. Entonces, por paréntesis cos de 3.1415, eso es pi por 2 por x. Todo esto al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Perfecto, a ver cómo nos va. Salvamos y nos vamos al genoplot. Para eso abrimos nuestro programa. Nos vamos al desktop. ¿Y dónde está? Aquí. Aquí está nuestro programa. Uy. En algún lado nos estamos equivocando. Ah, ya. Aquí. Eco. Entonces, ahí está. Y... es que no funciona cuando es con mayúsculas. Eso es. Eso. Ahí está. Ahí está el resultado. Esta es la difracción a través de doble rendija. Saben, quisiera ponerle la difracción a través de una sola rendija adicional a ese gráfico para que veamos la influencia. ¿Ya? Entonces, aquí le voy a poner coma y voy a copiar todo esto. Ok, entonces salvamos y graficamos nuevamente. Ahí está.
Fíjense que ese es el efecto, ¿ya? Esto que está en color verde, espero que puedan observarlo, esto que está en color verde es el gráfico simplemente de la difracción a través de una rendija, ¿ya? Y lo que está en violeta es el resultado de la difracción a través de la doble rendija. Entonces, a esto le voy a sumar le voy a sumar una tercera función a graficar, ¿ya? ¿Cuál es esa tercera función a graficar? Es la función solo de interferencia. Entonces le voy a aumentar una tercera función acá y la misma es solo interferencia, quiere decir esta que está acá. Entonces copiamos y pegamos acá, salvamos y corremos. Algo ha pasado. Algo ha pasado, algo ha pasado. Din, 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 din. Ya. Es este el problema. No hay este paréntesis. O sí hay. Ese sí, pero hay alguno que no hay. Este, perfecto, todo esto es esto. Es. A ver, este está cerrado con este. Este está cerrado con este. Entonces, este es el que no hay. ¿Ya? Ok. Entonces, otra vez. Ahora sí. Uy, no puedo observar las otras. Seguramente son demasiado grandes. Ajá. Coseno cuadrado tiene que ser 1. Eso se hace muy grande. El problema es la escala. Ese es el problema. Solo estoy viendo hasta aquí. Los otros no se visualizan por el tamaño. Tal vez le vamos a variar esto y que no sea autoescala. ¿Cuánto dio sin esto? Me voy a copiar todo esto. Copiar y lo voy a escribir acá, pegar, este lo voy a comentar y este de acá entonces lo voy a borrar todo esto para saber cuánto era, hasta dónde iba. Entonces, tiki, ¿a dónde iba? Uy, es pues que es pequeñito, es del orden de 10 a la menos 6 y en cambio el otro es 10 a la 0 prácticamente. Esa es la diferencia, por eso es que no se ve. Si pudiera cambiar eso. Ya sé lo que voy a hacer. Para poder observar entonces en este gráfico a este caballerito que está aquí, le voy a cambiar un poco el tamaño. Le voy a poner por 10 a la menos 5. Y esto por... A ver cómo nos va.
sigue siendo, sigue siendo, ay, qué tonto, qué tonto, qué tonto, qué tonto, no, 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 ¿dónde hice el cambio yo? Aquí, entonces, se supone que ahora tengo que comentar esto y descomentar este otro, salvar y ahora sí. Ahora sí. Ujú. Tal vez inclusive le doy un orden menos, pero ya se observa, ya se observa. Le voy a dar por 0,5. Así nos va a salir bien simpático. Entonces, por 0,5 por. Salvamos y graficamos. Ahí está. Ok. Ahora está perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Por favor. Esta figura que está aquí, ¿ya? Estos máximos que ustedes ven, es la interferencia pura de dos fuentes puntuales. Esta curva que ustedes están viendo acá, mejor lo voy a recalcar, ¿ya? Esto que ustedes están viendo aquí, así, estos máximos, ¿verdad? Esos son hasta el fondo, por si acaso, ya no voy a hacer todo, pero son los como si fueran puntuales. En cambio, este que estoy haciendo acá, que lo voy a poner de otro color, digamos azul, esto que estoy haciendo acá. Este acá es el máximo central de interferencia. Obviamente va hasta abajo, es el máximo principal de difracción, perdón, de una rendija rectangular infinita. Y en negro lo que estoy haciendo es dibujar el resultado final que tiene que ver con la superposición de los dos. Es la superposición de los dos lo que estoy dibujando. ¿Ya? Esta es. Si no dibujara ni la difracción de una rendija, ni la interferencia de dos fuentes puntuales, entonces solo me quedaría eso y es lo que hemos mostrado al principio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que le hace una función a la otra? Pues la modula. Esta función, que es el coseno cuadrado, está siendo modulada por esta otra función que es la difracción a través de una sola rendija. ¿Qué significa modular? Significa darle un tamaño a eso. Antes tenían toditos estos los mismos tamaños. No, 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 no. La difracción le está diciendo no pueden tener el mismo tamaño. ¿Ya? Entonces eso, por favor. Yo voy a salir de esto y ahora solo me voy a concentrar en el primer gráfico, que es justo la difracción. Es lo... ahora, ¿qué pasó? Esto está seno de seno cuadrado. No, 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 no. No es esto. Es este el que tenemos que ver. ¿No? Este es el que tenemos que ver, que es al cuadrado por esto sin esto. Eso. Ok. Entonces,
Ahí está. Ok, este es el resultado de la difracción de dos rendijas rectangulares infinitas en un punto situado a una distancia d en una pantalla, ¿verdad? Aquí está el máximo central y aquí están los máximos secundarios. Fíjense que el tamaño es equivalente a decir menos brillantes, ¿ya? El doble de ancho, pero menos brillantes, ¿verdad? Ahí está. Bien, eso es. Ese es el resultado. Tal vez podríamos cambiar, no hacerlo hasta tan grande, sino mirar hasta, qué sé yo, de -2 a 2. Tal vez eso podríamos hacer para mejorar la observación. Ahí está. ¿Mm? Antes estos eran del mismo tamaño. Ahora no son. No, no son. ¿De acuerdo? Y por si acaso, este tamaño es el mismo que este. ¿De acuerdo? Estas son franjas principales de interferencia, estas de aquí. ¿Ya? Entonces, esta es la interferencia de doble rendija en n igual 0, esto es en n igual 1, y lo mismo en n igual 1, ¿verdad? ¿A qué ecuación responden estos? Pues a la ecuación a seno de phi igual n veces lambda, ¿verdad? Estos son los máximos de interferencia, que sin considerar la geometría de las fuentes, eran del mismo tamaño, quiere decir de la misma intensidad, pero ahora su intensidad es menor debido al problema de la modulación por la difracción. Fíjense que las otras ya han desaparecido prácticamente, ¿ya? En la práctica, uno no puede trabajar con fuentes puntuales y trabaja más bien con rendijas del estilo de Fraunhofer. O sea que en la pantalla, ¿qué observaríamos? Observaríamos el máximo central de interferencia y los dos laterales. Eso es lo máximo que observaríamos, ¿ya? Los otros un poquito, pero con muy poca intensidad. Eso es lo que ocurre entonces cuando uno hace la difracción de Fraunhofer a través de doble rendija. Ahora voy a hacer la difracción a través de n rendijas, ¿ya? Esto lo voy a dejar porque rápidamente vamos a volver a eso. Esto lo voy a cerrar. Sí. Y abrimos esto. Ok, entonces este era nuestro problema, hemos graficado eso y vemos qué es lo que ocurre en la pantalla. El asunto es que ahora ya no tengo brillante acá, seguido por brillantes a los costados después de unas franjas oscuras. ¿Ah? Todas del mismo tamaño. No, no, no. El central es muy brillante, pero los laterales, los de primer orden, ya tienen intensidad menor y menor y menor y menor sucesivamente hasta que desaparecen. ¿Y a quién se lo debe eso? Se debe pues al término de difracción, al hecho de que estas fuentes no son puntuales, sino fuentes que tienen una determinada geometría. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ahora vamos a trabajar
en la interferencia, o más bien la difracción, a través de una rejilla de difracción. Es una rejilla de difracción, pues es esto, ¿no? Esto es S1, S2 y así sucesivamente hasta N. ¿Qué son los S sub Is? Donde I va de 1 a N. Son nuestras fuentes que ahora son rendijas de ancho B. Eso es lo que es. Que son idénticas, si lo son. Están sincronizadas también. ¿Cómo logramos eso? Pues aquí lo puedo mostrar nuevamente. Tengo la fuente, este va a emitir una luz, solo que en su camino vamos a poner nosotros ahora un obstáculo. En ese obstáculo, ¿qué vamos a hacer? Pues nosotros vamos a generar aberturas, aberturas rectangulares infinitas. Cada una de ellas ahora se va a convertir en una especie de fuente. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ver lo que ocurre en una pantalla ubicado a una cierta distancia con la difracción. ¿Cuántas de esas existen? Son n, ¿ya? Antes teníamos el problema de la interferencia de ondas provenientes de fuentes que no eran rendijas de ancho B, eran puntuales. Eso ya no ocurre más. Ahora estas n fuentes provienen de, entonces, rendijas rectangulares infinitas. Queremos ver el resultado de la superposición en un punto en la pantalla. Eso es lo que queremos. Por lo tanto, de aquí voy a jalar una distancia y entonces a esta distancia ponemos una pantalla. ¿Ya? Esa va a ser nuestra pantalla. Perfecto. Entonces salen ondas a este punto. Desde S1, desde S2 y se superponen.
Entonces, ¿a qué va a ser igual el campo eléctrico total acá? Obviamente al cuadrado. ¿Por qué necesitamos eso? Porque necesitamos I. Ya que I es directamente proporcional al cuadrado. Si ustedes me han seguido en el razonamiento anterior, ¿qué necesito? Necesito, por un lado, la interferencia de n fuentes puntuales. Sabemos el E. Le voy a llamar, para que no sea difícil, E1 al cuadrado. ¿Qué es eso? Es el campo eléctrico elevado al cuadrado provocado por n ondas que provienen de fuentes puntuales en este punto. Eso ya lo hemos hallado. Eso es igual al seno de n pi a sen phi sobre lambda. Todo eso dividido entre el seno de pi a sen phi sobre lambda. Eso ustedes lo pueden verificar del cálculo que hicimos de interferencia de n fuentes, es decir, de n ondas que provienen de fuentes puntuales. Entonces, no se olviden que este es el campo eléctrico para el caso de interferencia de n ondas que provienen de fuentes puntuales. Ahora voy a escribir el campo eléctrico y le voy a llamar E de 2 elevado al cuadrado igual a E sub 0, 2, le voy a poner así. Cuidado que estén creyendo que solo se trata de la fuente 1. Mucho cuidado, ¿ya? No, es por ponerle nombres, es por no ponerle un asterisco acá y aquí doble asterisco, ¿ya? Y esto es entonces de la difracción de una rendija en este punto. Eso es igual al seno de pi b sen phi sobre lambda, dividido entre pi b sen phi sobre lambda. Todo esto elevado al cuadrado. Bueno, esta e cuadrado, que es el campo eléctrico de las ondas que provienen de cada una de estas fuentes que son rendijas de ancho B, será reemplazando esto en esta expresión. Y por lo tanto, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener un E sub 0 al cuadrado por esto, dividido entre pi b sen phi. Es que un bebé estuviera escribiendo, pero ahora que ya se puede circular, voy a tratar de conseguirme un escribidor. Por esto, ¿no? Entonces será sen de n pi a sen phi
sobre lambda dividido entre el seno de pi a sen phi sobre lambda. Ahí está. Eso es. Y por lo tanto, la intensidad se podrá escribir igual a la intensidad sub 0 multiplicado por este término elevado al cuadrado multiplicado por este término elevado al cuadrado. Y esa sería la intensidad de un punto cualquiera en la pantalla. Para poder diagramar esto, otra vez podemos hacer exactamente lo mismo. Es decir, le vamos a llamar y a i sobre i sub 0. Y x va a ser seno de phi. Aquí v sobre lambda le vamos a poner 1, ¿ya? A sobre lambda le vamos a poner 2. Esos números pueden cambiar, no hay problema. ¿Ah? Simplemente estoy diciendo que esto es más grande que esto, nada más. Es por el mismo criterio que hemos usado. Debería ponerle 10 a la menos 4, pero no va a cambiar nada en el gráfico, ¿ya? Y por último, n tengo que escoger, ¿verdad? N va a ser el número de fuentes. Para probar, le voy a poner N2. Y deberíamos tener el resultado que hemos obtenido para la difracción a través de dos rendijas rectangulares infinitas. Entonces yo me voy a anotar para poder graficar y eso es lo que voy a escribir, ¿ya? Entonces tendría seno de pi x sobre pi x, todo al cuadrado, por seno de 2 pi dos por 2 serían 4, ¿no? 4 pi x sobre, bueno, seno de 2 pi x. Y eso al cuadrado, listo. Entonces, claro, porque si voy a sustituir 2 acá y a sobre lambda es 2, entonces arriba se hace 4 pi x y abajo sería 2 pi x. Aquí voy a graficar, entonces, este lo voy a anular. Y voy a graficar el primero. Solo que ahora tenemos seno de todo esto elevado al cuadrado. Tenemos el seno aquí. Dijimos 1. ¿Ya? Sería seno de pi x sobre pi x. Todo elevado al cuadrado. Por paréntesis seno de aquí 4. 4 por pi por
X, y esto no necesita. Mejor este de acá, porque ahí nomás ya voy a producir los cambios. Por el seno de. Esto es 4 por pi por x. Dividido entre el seno de 2 pi x. Ok, dividido. A ver, el seno de 4 pi por x dividido entre el seno de pi por... falta un 2. 2 por pi por x. Y eso cerramos el denominador, cerramos esto y elevado al cuadrado. Esto por cerrado, hoy no, está cerrado esto no, está abierto, cerrado, esto no tiene necesidad de estar, seno de, entonces uno de estos y ya está. Ok, entonces nos vamos al GnuPlot y hago el mismo. Ahí está. Ahí está, con 4. A ver, esto es por el seno de... dos veces he metido. Aquí hay un 2 que me está sobrando. ¿Ya? Aquí. Claro. Por eso es. Ahí está. Ese era el resultado que teníamos, ¿verdad? Entonces, esto es para dos rendijas. Y esto, entonces, sí, es igual al que habíamos observado. Ahora voy a ponerle, en vez de, voy a continuar poniéndole el 2, ¿de acuerdo? Este era 2 por 2, por eso es que había salido 4, ¿verdad? Entonces, voy a seguir poniéndole el 2 acá, ya entiendo por qué estaba el 2. Ahora le voy a poner 4 fuentes, ahora sí. Eso es para 4 fuentes, ¿de acuerdo? Lo que vamos a observar es la difracción de 4 fuentes. Ahí está. Eso es lo que ocurre si nosotros ponemos 4 fuentes. ¿Qué pasa si ponemos 6 fuentes? Es decir, 6 rendijas.
Ahí está. Estos máximos de interferencia secundarios es a consecuencia de ir aumentando el número de rendijas, ¿no? Estos, no se olviden, son los máximos principales de interferencia. ¿Qué es lo que le está haciendo la difracción? Bueno, deberían ser toditos del mismo tamaño y hemos visto, esto debería llegar aquí, esto debería llegar acá, pero no llegan, ¿por qué? Porque la difracción la está modulando. Y cada vez aparecen más máximos, ¿por qué? Porque estamos aumentando el número de fuentes. Ya voy a pasar ahora a 10 fuentes, ¿ya? Es decir, voy a graficar nuestra función esta vez con un n igual 10, que quiere decir 10 rendijas. Vamos. Y ahí está. Obviamente se hace muy brillante el máximo central. Esto es para n igual 0. Esto es para n igual 1. Esto también es para n igual 1, ¿no? Esos son los máximos principales alrededor del máximo principal. Esto, por favor, son los máximos principales de interferencia. Eso es. Este son máximos principales de interferencia. El máximo central, los máximos de primer orden. ¿Por qué no tienen la misma intensidad? Porque ya no es solo interferencia de fuentes puntuales, es interferencia de ondas que provienen de fuentes con geometría. En este caso, rendijas rectangulares infinitas. Ese es el problema. ¿Y qué va a ocurrir a medida que vaya aumentando el número de fuentes? Pues va a ocurrir que estos máximos se hacen más brillantes, quiere decir más grandes, ¿verdad? Pero de todas formas van a seguir siendo modulados. Si quieren ustedes, puedo mostrarles esa situación, ¿ya? Solo tengo que ponerle acá, en vez de 10 fuentes, le voy a poner, digamos, 100. Ahí está. Es muy brillante, menos brillante comparado con el central, pero son brillantes también. Miren, aquí aparece uno, este está desaparecido, pero aquí aparece otro, ¿verdad? Y esto cambiaría un poco dependiendo de la relación que hay entre el ancho B y la distancia que separa las rendijas, que es A, ¿no? Antes le habíamos puesto 1 al cociente entre B y lambda, y 2 le habíamos puesto a la distancia. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es que yo cambio un poco esos números? Es solo cuestión de jugar, ¿de acuerdo? Solo es cuestión de jugar. 2 podría ponerle, digamos, no sé, pues 3, ¿ya? O 4. Entonces, esto podría venir aquí 4. Entonces, a la relación del ancho sobre la longitud de onda le sigo llamando 1, pero a la relación de la distancia entre fuentes sobre la longitud de onda, esta vez le estoy llamando 4. Ahora vamos a ver el efecto en la pantalla. Les recomiendo que lo hagan, fíjense qué es lo que está pasando. Podemos no solo observar
el máximo central, que sería este, ¿verdad? No solo podemos observar el máximo de orden 1, que es este que está acá, sino podemos observar también el máximo de orden 2, ¿ya? Que son estos que están acá. Estas son zonas oscuras, entonces, si bien no tienen el mismo tamaño, entonces en la pantalla puedo observar el central muy brillante, los de primer orden un poco menos brillantes, los de segundo orden un poco menos brillantes y así sucesivamente va a ir muriendo todo, ¿no? Este es el escenario real que veríamos nosotros en la pantalla en una difracción, en una red de 100 rendijas, ¿ya? Ok, entonces, con esto dejo concluido yo entonces el capítulo 2. Está bien, Lisa. Ujú.